¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a Rechal León. Bueno, daros las gracias por estar en esta última mesa de proyectos que han sido seleccionados a través de un proceso nacional e internacional. También muchísimas gracias por estar ya en los últimos momentos del foro, que han sido muchísimos días de trabajo muy duro, muy arduo. Y nada, no, vamos a entrar ya de lleno en la última mesa, como decía, de proyectos. Es una mesa centrada en el arte, en el patrimonio y la educación. Ya hemos visto justamente en la presentación de La Tierra giró para acercarnos, de esos talleres de mediación, que se han encontrado ellos, ¿no?, en esas escuelas, en esas aulas, y por eso tenemos que destacar el papel tan importante, ¿no?, de la educación patrimonial, artística, cultural en general. Y bueno, vamos a hablar de 3 proyectos que además vienen de 3 geografías muy diferentes, como es Navarra, Andalucía, incluso un proyecto transfronterizo entre España y Portugal. Y bueno, son proyectos que tienen como piedra angular, como decía, la educación. Y es que ya sabemos que cuando el arte y el patrimonio siempre se unen en un enfoque educativo, pues tienen un objetivo común que va a ser y transformador, como puede ser esa creación de pensamiento crítico en el alumnado, y alumnado que además sabemos que siempre es muy diverso, con unas necesidades también especiales, etcétera. Y es aquí además donde el contexto rural y contemporáneo tiene un valor específico y único, que además nos ayuda a crear una ciudadanía pues, resiliente, sostenible, etcétera, que además es capaz con esas herramientas de hacer frente a los retos actuales, pero también a los retos futuros. En estas presentaciones y con un brevísimo turno de preguntas que abriremos al final de cada una de ellas, bueno, del final de todas las presentaciones, mejor dicho, abordaremos temas tan importantes, en primer lugar, como puede ser la trazabilidad de los productos del entorno rural asociados al patrimonio material e inmaterial, a la creación, en segundo lugar, artística en contextos rurales muy concretos, como es el territorio navarro, y en última instancia nos quedaría hablar del desarrollo de prácticas pedagógicas para la promoción de identidades, como es, por ejemplo, el lenguaje, la lengua propia que tenemos en esta también geografía tan rica como puede ser nuestro país. Hablaremos en este sentido de aula del mundo rural, territorio escuela y ponte en las ondas. Así que, bueno, nada, en primer lugar comenzaremos con Aula del Mundo Rural, que es un proyecto que nos trae Juan Pedro Romero, que además se desarrolla en un municipio gaditano, que es Alcalá de los Gazules, un municipio bastante pequeño que se ubica en el Parque Natural de los Alcornocales. Y es esa la esencia que le da este proyecto tan importante que él nos trae. Es importante no solamente su formación como historiador, sino la parte docente, su formación como docente y gestor cultural, que es el que marca el proyecto que, bueno, Juan Pedro, cuando quiera, puede presentarnos. ¿Me escucháis bien? Muchas gracias por la presentación y, sobre todo, daros las gracias por estar aquí. Para mí, la verdad que es un honor participar en este tipo de foro tan importante. Creo que el proyecto que estamos llevando a cabo en Alcalá de los Gazules, nuestro pueblo, ahí veis las fotos, es un pueblo que está donde tiene que estar, es un pueblo histórico y está en un cerro, como mandan las grandes civilizaciones, donde se puede ver todo lo que acontece alrededor. Alcalá de los Gazules es un pueblo con una historia bimilenaria que viene desde los romanos hasta nuestros días, y ahí es donde desarrollamos nuestro pequeño proyecto, pero un proyecto con un gran corazón, y que aspiramos a traspasar fronteras con él y a intentar llevarlo a las aulas y a los niños sobre todo. Este proyecto del Aula del Mundo Rural, voy a intentar pasar aquí a ver si se puede. Creo que va un poco lento. Un poco. Ahora. Ahí. Mirad, he querido poner esta primera foto. Bueno, este proyecto lo desarrollo con un colega que también está aquí, que es Antonio Coca. Ahí estamos los dos liados con este tema del mundo rural, que es un mundo que tenemos muy cerca, pero a la vez nos hemos dado cuenta, como seguramente sabréis también por aquí, lo tenemos muy lejos. Lo tenemos cerca, la tierra que pisamos, pero a la vez está muy lejos. Pongo esta foto porque el Aula del Mundo Rural nace de una manera embrionaria en un camino de Santiago que se hizo en el año 2022 gracias a la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza, que es una raza autóctona muy nuestra de Andalucía, que está en crítico peligro de extinción. Y ahí nace, digamos, el proyecto Aula del Mundo Rural, porque en esos 220 kilómetros que hicimos,
rodeados de buenas personas y de burros, pues nos dimos cuenta de la conexión que íbamos teniendo con los diferentes pueblos por donde íbamos pasando hasta llegar a Santiago. Y aparte, en cada pueblo íbamos hablando de nuestra identidad del sur de Andalucía. Incluso con debate, hablábamos de nuestra identidad, de todo lo que acontecía a nuestro alrededor. Llegamos al Calado de los Azules y entonces empezamos a estar lo que era el proyecto, un proyecto educativo que gira en torno a la comunidad educativa, a los niños y niñas de nuestro pueblo y que digamos que es una realidad que está pasando actualmente. Esto no es un proyecto, sino que es un proyecto real que hemos llevado a cabo y que tenemos una serie de conclusiones. Entonces, bueno, ahí en la foto se ve perfectamente esta burra, una burra muy especial, aguileña, que nos acompañó durante todo el recorrido y ahí podéis ver, esa fue la localidad de Melide, cómo los niños y niñas se acercaban y querían montarse en un animal que históricamente nos ha acompañado durante, yo diría que 2.000 o 3.000 años, ¿vale? Para no alargarme mucho los objetivos, pues por supuesto, la conexión con el entorno, el vínculo y sobre todo crear un vínculo de pertenencia a la tierra, que es lo más importante. Como ya os digo, estamos en un mundo rural, pero que los niños y niñas no saben bien lo que pasa alrededor del entorno. Y yo creo que esa es una de las bases fundamentales de la educación. ¿Cómo se conecta ese entorno? Con los oficios tradicionales. En el caso nuestro, nuestro mundo, en su mayoría gira en torno, me he traído estas muestras, este es nuestro mundo, el corcho, como dicen en Cataluña, el zuro, Schubert. Este es una muestra de corcho taponable, aquí me he traído también, si alguien después lo quiere coger, cómo se harían los tapones de corcho. Pues nuestro mundo gira en torno a este mundo que tenemos la suerte actualmente de poder seguir contando con personas en nuestro pueblo que ejercen este trabajo, que está abocado a su desaparición en un futuro, pero que nosotros estamos intentando de que permanezca en nuestra digamos, entorno. La conciencia ecológica también y, por supuesto, la raza neandaluza, que, como digo, es una raza que nos ha acompañado en todo este tiempo. Mirad, digamos que Aula del Mundo Rural es como el alma mater de todo este proyecto, que es un proyecto, por supuesto, altruista. Nosotros no tenemos un duro y lo que hemos hecho pues intentar buscar financiación de alguna forma. El ayuntamiento sí es verdad que nos ha apoyado, sino nosotros incluso de forma totalmente altruista a los niños lo hemos acercado a lo que nosotros creemos que es lo importante, pero sí es verdad que el año pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar proyectos gracias a una subvención en los diferentes colegios. Entonces, dentro de los colegios hemos llevado a los burros, por supuesto, hemos llevado a maestros corcheros que le han explicado a los niños cómo es la técnica de desnudar el árbol. Porque es muy curioso, tú vas a los colegios y le preguntas a los niños ¿quién de aquí, su padre o su madre, trabaja en el campo o trabaja en el mundo del corcho? Y muchos levantan la mano, yo, maestro, yo. Pero realmente ninguno sabe la técnica tan importante y tan ancestral que atesoran sus padres y sus madres. Una técnica importantísima, porque nosotros lo decimos, son sabios del campo, son camperos y lo que intentamos es visibilizar ese conocimiento científico-técnico que al final es muy importante y que creo que es la base fundamental de lo que estamos haciendo. Diferentes actividades, como digo, Aula del Mundo Rural es el alma mater y después ya han nacido de ahí, gracias a la constancia y el esfuerzo, dos proyectos, uno que se llama Fábula Rural, que es un proyecto ya totalmente profesional, que se dedica en su mayoría a temas de enseñar la raza autóctona, en el Parque Natural de los Alcornocales, de llevar a los niños al parque y enseñarles diferentes razas autóctonas que nos rodean. Y después otro proyecto que se llama Ruta Gazules, que es un proyecto que ya conecta un poco más con el patrimonio histórico de nuestro pueblo, que también es importante. En mi caso, por ejemplo, si me preguntan por ejemplo, el Imperio Romano, yo no le voy a explicar a los niños el Imperio Romano de una perspectiva totalmente teórica. Yo primero lo que hago es enseñarles a los niños los diferentes restos que tenemos en el pueblo sobre ese tema, ¿vale? Es un poco lo que hemos hecho y lo que hacemos. Por supuesto, un trabajo que hacemos también a través de redes sociales, que es muy importante, de visibilizar todo este tipo de trabajo a través de las redes. Y también hay que decir, y con esto ya quiero terminar, no me quiero alargar mucho, de que tenemos la suerte de que tenemos jóvenes en el pueblo todavía que quieren hacer ese relevo generacional. Es una suerte que no lo tiene cualquier pueblo. Hacer el relevo generacional con diferentes trabajos que se dan en el parque, que son muy duros,
pero que hemos conseguido con nuestro humilde trabajo de que se sientan orgullosos ellos al mundo al que pertenecen, que es muy importante, ¿vale? Y bueno, para terminar voy a intentar poner un par de vídeos de 1 minuto y para que veáis lo que es. Ahora va a salir un vídeo del colegio donde estuvimos, que los niños ponían el corcho dentro del... No sé si sale... Vámonos, Eso es una cabra, todos los niños poniendo el corcho dentro de la cabra para pesarlo. Son hijos de pesadores de corcho. Forman un papel fundamental. Aquí la mujer es la que siempre está los días de calor, en pleno verano, cargando el corcho. Y gracias a ella tenemos la suerte de anotar y que no se nos escape ninguna cifra a la hora de que el corcho sea vendido. Sí, Andrea. Carla, vente. Carla, hija de un corchero magnífico, Andrés. La sonrisa de los niños en este caso es infinita, la verdad, y sabiendo que pertenecen a una tierra en la que sus padres han trabajado y sus abuelos han trabajado, ¿vale? Y el siguiente vídeo es cómo sería una jornada de corcho en nuestro mundo, un mundo que es muy importante para nosotros. Pues, bueno, esa frase la he puesto, crear una identidad para nuestro futuro. Creo que estamos, en cierto modo, en momentos de crisis y la identidad de los pueblos es muy importante para avanzar hacia el futuro. Y nada, muchas gracias por escucharme. Nada. Muchas gracias, Juan Pedro, por este proyecto. Simplemente para remarcar algo de cada uno en relación con las mesas que ha habido esta mañana y justamente la mesa anterior, la importancia, ¿no?, que recalcabas de el relevo generacional. Antes, esta mañana se hablaba de gente que no quiere permanecer ahí. Ahora, ese relevo intergeneracional y generacional, la idea de permanecer en lo rural y no de marchar a la ciudad como esa gente, esos niños, esas niñas de otros pueblos de los que hablaban esta tarde en la mesa anterior, pues quieren marchar a la ciudad. Aquí no, aquí vemos cómo quieren permanecer en el mundo rural. Pues nada, vamos ahora con Territorio Escuela, un nuevo proyecto presentado por Betisa Ojanguren y desarrollado por el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, que se ubica en la localidad del mismo nombre. Y bueno, ella tiene un currículum muy amplio, ha sido también codirectora del mismo centro, ahora está más en la parte de educación y mediación. Y bueno, ella no hablará ahora del proyecto, pero simplemente remarcar que Territorio Escuela es una residencia artística que entre sus diversos objetivos, ¿no?, como comentará ella, busca la creación, el fomento de un pensamiento crítico dentro y fuera del aula, dentro y fuera del museo, ¿no? Así que, Betisa, cuando quieras, bienvenida. Bueno, pues es que ricasco, muchas gracias por invitarnos y por tener la oportunidad de compartir y conocer proyectos tan interesantes, ¿no?, que siempre es un lujo poder pues eso, tener un tiempo para parar y compartir y hablar con otras personas y aprender de ellas, ¿no? No sé si conocéis el Centro Huarte, pero hay que conocer para entender un poco el contexto, ¿no? El Centro Huarte es un centro de producción artística destinado a dotar de recursos y de espacios formativos a artistas. Entonces diréis, ¿y la escuela? ¿La escuela? Pues bueno, ahí es donde entro yo y más gente.
tenemos muchos proyectos donde vinculamos los procesos creativos, los procesos artísticos con las sociedades de lugares diferentes. Y la escuela es un lugar, obviamente, muy importante, ¿no?, para nosotras, igual que lo son las personas que están dentro de la escuela, en concreto los docentes y las docentes, ¿no? La formación continua del profesorado, que sería otra cuestión a destacar. Bueno, no me enrollo. Territorio Escuela es una convocatoria de residencia artística en un contexto escolar, que tiene un doble objetivo, digamos. Por un lado, apoyar a proyectos de escuela en donde quieran, de alguna manera, conectar su realidad escolar con el territorio donde se sitúan, desde procesos creativos, ¿no? Tienen una pregunta que hacer al territorio o un problema, una problemática en su relación con el territorio y que les apetezca enfrentar esa cuestión desde procesos creativos, se apoya a ese proyecto. Y por otro lado, crear como un contexto de investigación y experimentación para artistas dentro de ese entorno escolar, ¿no? Entonces, esto, el otro día preparando un poco esta ponencia, decía, es que a mí no me sale contaros el proyecto en detalle, y menos en 10 minutos. Me sale haceros como vomitar problemas, ¿no?, dudas que tengo en todo este proceso, ¿no?, que seguramente, bueno, pues desde ahí podamos, no sé, a mí me parece que aprendo yo, por lo menos aprendo más desde ahí, ¿no? Entonces, este año en concreto, bueno, tiene una historia de Territorio Escuela, tiene una historia larga, donde hemos ido aprendiendo y como situando las cosas. Y ahora mismo estamos en que las escuelas rurales son idóneas para los tiempos que tenemos y que manejamos y que marcan muchas cosas, ¿no? Entonces, este año estamos trabajando en la Escuela Pública de Lumbier y las bases de la convocatoria la hacemos en colaboración con el centro. O sea, no es una base de convocatoria artística que yo desde el Centro de Arte diseño, que sí, el esquema general lo tengo yo, el dinero lo ponemos nosotras, dinero de producción para la pieza, o las piezas o las propuestas, honorarios para artistas, medios, etcétera. Pero los objetivos de cada convocatoria se consensuan, se establecen en un diálogo previo con ese centro educativo. Un año antes hablamos con el centro, establecemos una serie de diálogo continuado y establecemos una serie de preguntas o objetivos que pretende o que intentamos luego responder mediante esa convocatoria. Artistas presentan sus propuestas, no son propuestas súper detalladas, son propuestas muy genéricas, porque hasta que no se sitúen en el contexto nada tiene sentido. Entonces, son ideas muy concretas y luego dentro del proceso de residencia hay un tiempo para realmente diseñar el proyecto. O sea, conociendo el lugar, conociendo dónde están, ¿no? Entonces, en Lumbier, por ejemplo, este año, en Lumbier había como varias problemáticas que querían trabajar. Por un lado, querían como integrar el patrimonio local de una manera más contemporánea, ¿no? Como en cualquier localidad. Hay un patrimonio increíble, ¿no? En Lumbier, pues también. Y por otro lado, querían como trabajar las dificultades lingüísticas que tenía la propia escuela con un montón de nacionalidades, un montón de lenguas, un montón de idiomas en la propia escuela, ¿no? Estas dos cuestiones estaban como muy en la raíz de lo que querían ellos y ellas trabajar. Y por otro lado, nosotras, desde el centro y con la convocatoria, nos planteamos que son ejercicios de experimentación que nos ayudan también a los que gestionamos la cultura también a hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué deja un artista en un contexto? ¿Cómo se puede aprovechar el contexto de ese trabajo de artista? En este caso, una de las preguntas que nos hacíamos es cómo a través del trabajo de un artista se puede poner el valor la producción cultural que se hace en una escuela, porque una escuela es un centro de producción cultural y parece que nos olvidamos de esto. Entonces, ¿cómo el artista puede poner en valor eso que ha producido la escuela, ¿no?, frente a ese contexto o en ese contexto territorial? Bueno, como veis, es un poco... Intentamos que todo el mundo bueno, pues llegue a sus propios objetivos. A veces es difícil, es complicado el proceso, pero ahí estamos. Este año es Íñigo Garcés el que consiguió, bueno, el que está desarrollando la propuesta en Lumbier. Es un artista sonoro, músico, pero también experto en grabado y también experto en otro tipo de técnicas. Y él ya venía desarrollando un proyecto de investigación sonora desde hace muchos años. Con nosotros había tenido una residencia artística
hace años, donde investigaba rituales y elementos culturales de Rumanía a nivel sonoro, y con ellos hacía luego sus producciones sonoras. En Landarte estuvo también haciendo un proyecto que tenía que ver con esto también, y entonces era como un poco extender esa investigación que tenía a este contexto, y encajaba, porque encima es del territorio él, que es lo más importante para nosotras, al final, para adjudicarle a él la residencia, es que él es del territorio. Sus amigas tienen a sus hijas en ese colegio, él ha pasado toda su infancia en el pueblo, quiere decir, tiene un conocimiento del lugar que para nosotras es como muy importante, ¿no? Bueno, no estoy pasando nada porque realmente he traído imágenes sueltas, tampoco voy a aportar grandes historias con las imágenes, pero bueno, ¿cómo va? Bueno, entonces lo que propuso Íñigo es la caseta que veis en medio. Él creó una caseta en mitad del patio, que es un estudio de grabación, donde la gente, de manera autónoma, entra cuando le da la gana y solo con hablar ahí ya se está registrando lo que está pasando. Hicimos una reunión previa, obviamente, bueno, muchas reuniones, pero en una de ellas toda la comunidad educativa estaba presente, les explicamos que podían hablar en el idioma que quisieran, que podían contarnos lo que les diera la gana, una receta, un sueño, una inquietud, un chiste, lo que quisieran, ¿no? Entonces todo eso se registra, y Íñigo lo que hacía luego, mediante esta barrica de cerámica, porque la cerámica, no lo he dicho, perdonadme, la cerámica y la música eran esos elementos patrimoniales que iban a vertebrar y a estructurar todo el proyecto, porque en esta localidad la música y todo lo que tiene que ver con barro, cerámica, todo este tipo de... es esencial en la cultura tradicional, ¿no? De ahí es una parte muy importante y junta un poco estas dos ideas. Entonces, la usa de amplificador, de altavoz. Mete un aparatico, no sé qué, y entonces todo lo que graba lo transforma y lo devuelve al patio de esa forma, mediante ese altavoz, con sonidos, la gente se acercaba. Bueno. Vale, fracaso máximo porque en 2 semanas se rompió. Vandalismo, la gente entró, rompió la casa y se destrozó. Cositas que pasan en estos procesos, que también hay que contarlas. Entonces, bueno, pues frustración que hay que gestionar por parte de la dirección del centro, por parte del artista, por parte de todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos ha ido la pasta en esta casa, ya no tenemos más dinero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, bueno, pues pasaron otras muchas cosas. Mientras tanto, Íñigo ha estado investigando y recopilando mediante entrevistas a personas del pueblo, pues patrimonio y material a través de recuerdos sobre estas técnicas, ¿no? Y a la vez intentando conectar con cosas que pasaban en el pueblo, que el cole, por las dinámicas que tienen, que los coles tienen una vida muy difícil, y hay que decirlo, es muy complejo, no habían sabido conectar. Por ejemplo, y ahí pongo, ¿no? Estuvimos en la iglesia del pueblo con un organista, que es de la Asociación Navarra de Organistas. Parece ser, yo tampoco sabía que tenemos una asociación navarra de organistas muy importante a nivel nacional e internacional, yo no lo sabía. Estoy aprendiendo cosas también yo. Y vino un organista y fuimos a la escuela, a la iglesia del pueblo, toda la escuela, a ver cómo funcionaba el órgano, qué era un órgano, escuchar concierto, un poquito de órgano, todo eso se ha grabado. El proyecto está sin terminar, estamos en mitad, bueno, al final ya. Y será todo eso material para Íñigo, tanto el concierto, la experiencia con los niños, tanto las entrevistas con la gente del pueblo, tanto lo que pasa ahí dentro, todo eso está ahí, todavía no sabemos qué va a pasar con ello, está en manos de Íñigo, ¿sí? Bueno, se hicieron algunas experiencias, pocas, por cuestiones que no vienen al caso al final, pero por problemas que hubo en el proceso, pocas con el alumnado. Se ha planteado al final realmente propiciar ciertas conexiones con elementos culturales del pueblo, con las cuales el artista está produciendo elementos que luego devuelve en forma de experiencias nuevas para esos críos y esas crías y ese profesorado. No se están cumpliendo todos los objetivos, es la realidad, pero estamos aprendiendo. Entonces, pues bueno, también es una cosa de ir continuando en la siguiente convocatoria, aprendiendo y viendo un poco cómo hacer, ¿no? El día 19 de junio, es decir, la semana que viene, es la gran fiesta final y ahí va a pasar de todo. Va a pasar de todo y esperemos que sea una fiesta, realmente, que es lo que queremos, cerrar con una fiesta. Íñigo no se ha quedado contento con su proyecto y quiere seguir con su proyecto durante todo el verano y la escuela le ha dicho, sí, bien, pero necesitamos cerrar, porque los tiempos de la escuela no son los tiempos de la creación artística, porque los tiempos del alumnado, del profesorado, no tienen nada que ver con los tiempos del artista.
Y esas cosas, pues es complejo de gestionar, ¿no? Y ahí es donde estamos, bueno, en este caso estoy yo como mediadora, pero donde creo que hay que hacer también desde aquí como un aporte, ¿no?, a esa labor de mediación que creo que es como muy, muy importante, ¿no? Y podría decir más cosas, pero creo que me callo ya, ¿no? No sé si... No sé, por dejar tiempo a los demás, que no me he fijado en el tiempo. Muchísimas gracias por presentar el proyecto, la verdad que es increíble. Y cuando estuvimos hablando para preparar esta mesa de la presentación de todos estos trabajos, al principio dijimos, ¿cómo se enlazan cada uno de ellos? Pero finalmente vimos que quedaban perfectamente, ¿no?, enlazados, unidos. Y destaco con unas palabras que has dicho y así enlazamos con la siguiente idea, que es la formación del profesorado y ese diálogo que siempre tiene que existir, ¿no?, entre los centros museísticos, culturales en general y el centro educativo. Y yo creo que aquí es el momento en el que tenemos que presentar a Santiago Veloso, que él va a representar a la asociación y al proyecto Ponte nas Ondas, que es una asociación cultural y pedagógica que además celebra este año su 30 aniversario. Y bueno, él tiene formación en filología y literatura gallega y sobre todo lo importante que tenemos que destacar aquí es la labor pedagógica que ha ido desarrollando. Y es aquí cuando nos presentará este proyecto de Ponte nas Ondas, que además contamos con un gran proyecto que está inscrito en el registro de buenas prácticas para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. O sea que tenemos una oportunidad aquí para contar en directo de esa labor tan importante que realizáis. Así que adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Gloria, y compañeros y compañeras. Nada, un placer intentar explicaros en 10 minutos lo que es Ponte nas Ondas, que a lo largo de 30 años, pues como comprenderéis, lo primero, el nombre. Ponte en gallego es polisémica, es puente de puente y ponte de verbo, por lo tanto, ponerse en las ondas o un puente en las ondas, como queráis. Partimos de aquí, ¿por qué? Porque lo que voy a presentaros es un modelo ya reconocido, inscrito en la UNESCO, a propuesta de Portugal y España en el año 2022, como un modelo de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pero claro, diréis, ¡buah, esto ya está en lo más alto, ya esto fue maravilloso! Bueno, casi me remonto un poco mejor a los orígenes porque es una experiencia que nace en un contexto rural. Os sitúo en el sur de Vigo, frontera con Portugal, comarca rural, y en el año 95 se construye un puente físico por encima del Miño entre las localidades de Salvaterra de Miño y Monção. Un acontecimiento porque solo existía un puente entre Galicia y Portugal y el río era frontera, claro, a pesar de que había barcas y transbordadores, pero era frontera. Entonces aquel era un acontecimiento importante para la comarca, para los dos lados. ¿Y qué hicimos? Pues una jornada experimental de radio interescolar. 15 centros, 7 de un lado, 8 del otro. Vamos a hacer una jornada de radio realizada íntegramente por alumnos de primaria y de secundaria desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Año 95, radio por FM. Una emisora local de Monção retransmitía para los dos lados una señal de lo que estaba pasando en un estudio en Portugal y otro en Galicia, separados por 2 kilómetros, y los estudios iban alternando. Se hacía un programa en un lado, dábamos paso a otro, volvíamos y así pues durante 12 horas de programación. En los centros se seguía a través de las radios. Llevar la radio a un aula en el año 95 era casi revolucionario porque estamos hablando de la etapa pre-internet, por lo tanto radio por FM, no existían móviles, nada. Aquella primera jornada pues causó tanta expectación y tanto interés en las familias, sobre todo, porque, claro, estamos hablando de radio las 12 horas íntegramente realizadas por alumnos. Es decir, ahí no hay voz de ningún profesor, alumnos y adultos, personas que ahora le llamamos portadores del patrimonio, que eran entrevistadas, que llevaban grabaciones. Bueno, recuerdo que muchos
muchos institutos llevaban incluso cintas de cassette para poner allí testimonios, ¿no? Bueno, a partir de ahí se han ido incorporando más centros. De esos 15 centros iniciales hemos llegado a 60, 70, coordinar todo eso y hacerlo desde 7 estudios de radio, 8, como llegamos a hacer, y llegar incluso a hacer 24 horas de radio, una maratón de 24 horas de radio, lógicamente el tramo nocturno realizado por alumnos de universidad que se iban a pasar la noche de farra a los estudios de radio, pero haciendo una programación, ¿no? Hicimos un poco radio por Internet, fuimos pioneros ahí, cuando ninguna radio emitía por Internet. Hicimos televisión por Internet con la Universidad de Vigo y conexiones también con algunos periodistas que nos sirvieron un poco de estímulo, ¿no? Y quiero citar a Julia Otero, cuando era líder de la radio en Barcelona, con la radio de Julia, pues ella hizo una primera conexión con nosotros y aquello para el alumnado fue muy estimulante. ¿Por qué? Saber que estaban haciendo algo que era valorizado, ¿no? Voy a avanzar así rápido porque, ya os digo, es difícil resumir un poco el modelo. ¿En qué consiste el modelo que hemos desarrollado a lo largo de estas 3 décadas? En combinar educación, patrimonio, TICs y comunicación. Esto es lo que ha reconocido la UNESCO, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que este modelo, que digamos ya está liberado de derechos, que os lo apropiéis y que cada uno lo adapte en su lugar. No hace falta que sea un lugar transfronterizo. Transfronterizos somos casi todos, es decir, todos estamos en la frontera de algún lugar, ¿no? Y crear puentes un poco entre generaciones, en ese diálogo intergeneracional, ¿no? En el tema del patrimonio, que nosotros empezamos a tratar en serio cuando la UNESCO falla en el año 2001 las primeras proclamaciones del patrimonio inmaterial. Ahí empezamos a darnos cuenta que compartíamos, porque los programas de radio que hacían los chavales en conjunto, gallego y portugués, naturalmente, sin ningún tipo de dificultades idiomáticas ni nada, ¿no? El territorio ahí lo veis. Por una vez el río Miño ha sido la arteria un poco que nos ha comunicado, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? En cuanto a las TICs, hemos trabajado, pues como visteis antes, con radio por Internet, pero ahora estamos haciendo podcast. Los chavales quieren ser todos podcasters, ya no quieren ser youtubers, porque no se les ve la cara y es mejor, ¿no? Y pueden hablar sin límite. En cuanto a la comunicación, la competencia comunicativa, ¿no? Del alumnado. Sabéis que la radio es el medio de la oralidad, ¿no? Entonces, que los chavales hagan podcast en su casa y los traigan al instituto, eso es un tesoro, ¿no? El patrimonio inmaterial. La UNESCO trabaja ya desde hace unos años intentando integrar el patrimonio inmaterial en el sistema educativo. Aquí hay 2 ejemplos, pero todo el mundo, los que trabajamos en centros educativos, sabemos que alrededor del centro que hay un patrimonio que muchas veces no entra en el aula, ¿no? Y que esos saberes y toda... Bueno, para nosotros, cuando conocemos esas primeras proclamaciones en el año 2001, descubrimos que el patrimonio inmaterial era todo. Es decir, todo era el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, eso fue lo que intentamos integrar en las jornadas de Ponte nas Ondas. Las jornadas de radio tenían como temática todo el conjunto del patrimonio inmaterial, todo. Voy ya con las actividades que hacemos, ¿no? Decía antes, Gloria, que estamos celebrando este año el 30 aniversario. Es un año muy especial para nosotros. Ya llevamos, desde que también la UNESCO implantó el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, pues ese maratón de radio que hacíamos al final de curso, ahora lo hacemos el Día Mundial de la Radio, ¿no? Y creamos un portal que se llama Escolas nas Ondas para que todos los centros puedan enviar podcasts, programas de radio, vídeos, todo lo que quieran para el Día Mundial de la Radio, ¿no? Después, 26 de marzo, lo acabamos de conmemorar, hicimos una jornada de radio desde 9 lugares del territorio de Galicia y el norte de Portugal. Empezamos en Lisboa, Valencia do Miño en Portugal, Vigo, Pontevedra, Ourense, Allariz, Santiago, Vimianzo y
creo que no me dejé ninguna. Y Lugo. Bueno, desde ese hemos emitido un radiovisual, que es un concepto que también empezamos a manejar ya, porque los chavales, la radio para los chavales tiene que ser visual. Entonces, desde esos 9 lugares hemos realizado una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En cada lugar los institutos hicieron un programa en directo desde un auditorio y, lo más importante, llevando su patrimonio a ese lugar, llevando a las personas portadoras, a las comunidades. Está registrado ahí, lo podéis ver en la web de Ponte nas Ondas. Todas las emisiones, las 9, se estaban emitiendo las 9 ventanas en simultáneo el día 26 de marzo y fue una celebración maravillosa, ¿no? Maravillosa porque hubo auditorios o lugares donde hicieron una realización de este tipo, una puesta en escena maravillosa. Hubo incluso una radio local de Allariz que no tenía cámaras en el estudio y que para ese día el ayuntamiento le puso cámaras, y el director de la radio nos decía: fue la mejor idea que tuvisteis, poner cámaras en el estudio, porque todos los chavales querían verse después en el programa de radio, las familias pudieron ver cómo hacían radio ese día. Avanzo rápido para no perderme. Romería das Letras Galegas. Sabéis que este año en Galicia se celebra el 17 de mayo el Día de las Letras Galegas, que están dedicados generalmente a un autor literario ya fallecido, pero este año, excepcionalmente, el tema de todo el año de las letras galegas es la literatura popular de tradición oral. Las cantareiras, las mujeres que han transmitido ese cancionero, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y entonces decidimos también hacer una romería en Santiago, llevando a centros que trabajan con la música tradicional, sistemáticamente, de primaria y de secundaria, de Galicia y del norte de Portugal. Y juntándolos en esa foliada, pero sobre todo para que se dieran cuenta de que comparten un cancionero común. Las cantigas que se cantan ahora en Galicia por tanxugueiras y por todo ese boom que hay de las pandereteiras, pues son las mismas que se cantan en el norte de Portugal y que no es muy conocido, incluso desde Portugal, ¿no?, que tienen el mismo cancionero del otro lado, ¿no? En ese sentido, el 17 de octubre os adelanto una primicia, que vamos a publicar un cancionero gallego-portugués, en gallego y en portugués, mostrando esas afinidades entre las letras que permanecen vivas, iguales en los dos lados, ¿no? Y que muchas veces pues esa cuestión de frontera pues hace que se desconozca lo que se canta de un lado, lo que se canta del otro, ¿no? Y avanzo con una actividad que veis aí, que es un certame que se llama As Imaxes do Patrimonio, que es un concurso de fotografía que va por la octava edición, ya lleva 8 años, y que nosotros estamos contentísimos. Básicamente consiste en que cada alumno o alumna presente una fotografía en blanco y negro de su álbum familiar con un texto o un audio, un podcast, sobre esa fotografía. Entonces, recibimos todas las fotos y se hace una selección y hay un acto de entrega de premios anual a donde asisten los premiados de Galicia y del norte de Portugal. Se pone la foto, el alumno tiene que salir al escenario, leer el texto o poner el audio. Es una maravilla lo que viene detrás de esas fotografías, historias maravillosas. Tenemos publicado un libro ya y tenemos una exposición itinerante con una selección de trabajos premiados ya en las 5 primeras ediciones, porque hay historias fantásticas, ¿no? Avanzo y ya para casi finalizar, hacemos talleres de radio sobre, un poco sobre el modelo Ponte nas Ondas en colegios e institutos, y conseguimos algo creo que importante, que la Xunta de Galicia nos hiciese caso y promoviese la creación de centros modelo Ponte nas Ondas de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial. Que la idea es crear una red de centros que apliquen el modelo Ponte nas Ondas, que no es un modelo rígido, es un modelo abierto de trabajar la radio, la comunicación, las TICs, el patrimonio, un poco en línea con lo que se está haciendo en muchísimos centros, ¿no? Y estos son algunas
algunos proyectos, no son publicaciones, son libros, pero son proyectos que podéis verlo a partir de la página de Ponte nas Ondas. Uno es Meniños Cantores, que es una página, tenéis ahí la web, 17 centros de Galicia y Portugal trabajando temas del cancionero común, del cancionero tradicional, trabajados con los niños, es decir, son grabaciones realizadas en colegios e institutos de canciones tradicionales. El primero se hizo en el 2004 y el segundo, el Meniños Cantores 2, se hizo ahora al acabar la pandemia, ¿no? 17 centros a lo largo de la frontera en zigzag, 9 y 8 de cada lado. Acabo, bueno, esto ya forma parte un poco del historial de reconocimientos que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Hace un mes nos acaban de dar el último premio, el reciente. La Diputación de A Coruña nos ha concedido el premio Rosalía de Castro por promoción de la lengua, ¿no? Y eso es un poco todo, así muy rápidamente, pero en la página web de Ponte nas Ondas tenéis mucho material audiovisual de los proyectos y lo que queráis, ¿no? Bueno, y cualquier cosa ahí está el contacto. Gracias. Pues muchísimas gracias también, Santiago, por la presentación del proyecto. Podemos lanzar una pregunta solamente porque tenemos que dar paso al siguiente debate, pero simplemente recalcar que quería hacer una con cada uno de vosotros, de vosotras. La frase que ha dicho Santiago de que el patrimonio no entra en el aula, yo creo que habéis demostrado que sí, que ya ha entrado, está dentro y que gracias a esos proyectos, que les tienen que servir de ejemplo a todo el público que tenemos aquí, habéis conseguido algo esencial, ¿no?, para la educación en general aquí en nuestro país, pero que son ejemplos que se pueden extrapolar a otros sitios. Así que nada, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a alguno de los 3 proyectos que ha presentado, o si no, ¿sí hay alguno? ¿No? Bueno, yo quería decir una adelante. cosa, Sí. Que en las aulas se hace patrimonio. Producen patrimonio. Claro, perdón. Que no es recibir, es también... Efectivamente. Apertura. Las direcciones son Recibir, múltiples y creo que también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de esto. No, perdón, pero yo siempre con mi metralla y tal. Pero creo que es importante tener ese enfoque también siempre. Sí. Hay una frase que nosotros hicimos un congreso en el 23 con motivo del 20 aniversario de la Convención de Patrimonio Inmaterial, y el lema del congreso era el patrimonio cultural inmaterial, puente entre la escuela y la sociedad, ¿no? Es decir, un poco es el patrimonio vivo, ¿no?, que la UNESCO dice, ¿no? Y el patrimonio vivo está en los alumnos, pero en las familias que están alrededor, ¿no? Entonces, ese patrimonio creo que tiene que entrar en el sistema educativo, ¿no? No, eso desde luego. Es un debate muy interesante que, bueno, por falta de tiempo no podemos tratar aquí ahora. Insisto, si queréis hacer una pregunta ahora fuera, podemos tratar este tema que, bueno, nosotros ya hemos estado comentando y es muy importante y necesario tratar. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas por participar.